Un cohete está conformado por dos botellas de tipo PET. Una formará el pico del cohete y la otra formará por la parte inferior la base. Estas mismas contendrán 4 alas que ayudarán a la aerodinámica del mismo. En la parte inferior se colocará un corcho donde se insertará el oxígeno o aire que bastará para que salga disparado, además de incluir agua dentro del mismo. Pero, ¿por qué el cohete sale disparado? Pues es simplemente por la presión. Esta misma se obtiene por la inserción de aire al interior del cohete, que a su vez el mismo contiene agua. La inserción se hace en la parte inferior donde se encuentra el corcho. Este mismo, al tener la suficiente presión, buscará una salida, la cual es el corcho. Al lanzar el corcho a suficiente presión, el agua creará un realce o fuerza para salir expulsado y llegar a una altura máxima. Por la gravedad, esta misma tendrá decadencia a su altura y velocidad, por tanto, comenzará a descender. La presión indica la relación entre la magnitud de fuerza aplicada y el área en la cual se aplica. Es decir, esta la podemos obtener con la fórmula presión es igual a fuerza sobre área. La presión es directamente proporcional a la magnitud de fuerza que se aplica e inversamente proporcional al área donde actúa esta fuerza. Es decir, que si ejercemos presión en una área pequeña, habrá una mayor presión que si ejercemos la fuerza en una área más grande, habría una menor presión. Un ejemplo de esto es tan solo cuando las chicas utilizan zapatillas. Por la área tan pequeña que tiene el tacón, al machucar a una persona duele más que si fuera el machucón con unos tenis. El peso de sus moléculas, un líquido origina una fuerza sobre el área en la que actúa, produciendo una presión llamada presión hidrostática, que será mayor a la medida de la profundidad de la columna de líquido que sea mayor. Puede calcularse multiplicando el peso específico por la altura que hay desde la superficie libre del líquido hasta un punto considerado, que esto no, de una forma representativa es presión hidrostática es igual a densidad por la gravedad por la altura. La llamada paradoja hidrostática de Steven señala lo siguiente: la presión ejercida por un líquido en cualquier punto de un recipiente no depende de la forma de este ni de la cantidad de líquido, sino únicamente del peso específico y de la altura que hay del punto considerado hasta la superficie libre del líquido. Todos estos temas que tienen que ver con el ejercicio o experimento antes mencionado o representado. Representado gráficamente, esto es el cohete y este es el artefacto que ocupamos para generar aire, una bomba. Dos explicaciones a este tema que genera el vuelo del cohete. La primera es: vuela el cohete por la compresión que tiene el aire dentro de la botella, que es la tercera acción de Newton, la tercera ley de Newton, perdón. Y la segunda es que pasa el aire hacia la botella haciendo una presión que hace esto, que se dispersan en toda la botella, y cuando el tapón ya no aguanta la presión ejercida por el aire dentro del cohete, también por el agua, entonces bota el tapón y esto hace el vuelo del cohete. El tema de presión atmosférica, que nos dice que el aire, debido a su peso, ejerce una presión sobre todos los cuerpos que están en contacto, la cual la llamamos presión atmosférica. Esta varía con la altura, por lo que al nivel del mar tiene su máximo valor. A medida que es mayor altura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica de esta disminuye. El
barómetro Mercurio, que nos dice que la presión no es fácilmente calcularse, pero sí podemos utilizar un barómetro. Evangelista Torricelli fue el primero en idear un barómetro, lo cual la presión barométrica sería de menor a mayor altura. El principio de Pascal nos hace referencia a que la presión que ejerce un fluido que está en equilibrio y que no puede comprimirse, alojado en un envase cuyas paredes no se deforman, se transmite con idéntica intensidad en todos los puntos de dicho fluido y hacia cualquier dirección. Además de apela a la energía. De acuerdo con lo advertido por Pascal, el agua que ingresa a un recipiente con las características mencionadas puede ser expulsada por cualquier agujero que tenga la misma presión y velocidad. Varios ejemplos del principio de Pascal que los encontramos en la vida cotidiana sin darnos cuenta. Tal es el hecho al inflar un globo. Nos habremos dado cuenta que cuando se infla uniformemente, la presión que se ejerce con el aire impulsado se transmite por todo el aire. Del mismo modo, aire es igual al fluido gaseoso. La ya mencionada prensa hidráulica. El torrente sanguíneo. La presión que ejerce el corazón se transmite por igual en todo el sistema circulatorio. En los talleres mecánicos, para levantar un auto, usan los gatos, que funcionan bajo un principio muy similar a los frenos o a la prensa hidráulica. O cuando soplamos con fuerza sin abrir la boca y la nariz, el aire sale por las orejas al mismo tiempo y a la misma velocidad. Además, cuando se ejerce la presión en una jeringa. Por ejemplo, con una vacuna, cuando el líquido entra uniformemente en el cuerpo.